Mm.
y a ver alguno, dígame, en dónde van de la resolución o qué es lo que van haciendo. Bueno, como mi objetivo es avanzar y terminar y los que se van a perjudicar si no están resolviendo son ustedes, lo que voy a hacer es, ya les voy a subir me retiro un poquito de esta máquina, voy a otra y les voy a subir la resolución para que lo vean y bueno, y listo. Mi objetivo era otro, que ustedes solo traten de resolver.
Bueno, ahí ya está, y aparece en la plataforma la resolución del ejercicio para que lo vayan viendo y bueno, no sé, cuando estén en condiciones, cuando lo estén viendo el ejercicio, me avisan para que yo empiece y largue la carrera. Profe, ahí está, ya lo estoy pudiendo ver yo. Ya lo están viendo. Bueno. Nosotros con unas compañeras hemos intentado resolverlo, pero no sé si es así. Hemos tomado en cuenta los datos del coeficiente de liquidez completo y hemos puesto X sobre deudas corrientes, que es 300.000 de deudas corrientes más 30.000 más 10.000. Un total de 340.000. A 2,054412. Muy bien. ¿Sí? Y lo multiplicamos por 340.000, que son las deudas corrientes, sí. Y un total de 698.500,08. Sí, trabajen con números redondos. Bien. Sí, a mí también me igual. Bien. El coeficiente de liquidez absoluto, tomo el valor que me da de dato y lo multiplico por las deudas corrientes, que me da un resultado de 68.499. Pongan 68.500. Así está en la resolución. Y después tenemos el coeficiente de grado de inmovilización, es el 15%, que hemos puesto igual a X, porque no tenemos el valor de bienes de uso sobre el activo total, que sería 1.110.000. No, 1.010.000. Sí, igual a 151.500. Muy Eso bien. me va a dar uso. Sí.
y después comenzamos a hacer el estado de situación. Bueno, antes de eso, o sea, antes de avanzar, ahí ustedes han determinado a través del coeficiente de liquidez completo el total, el importe total, o sea, los 698.500 es el total del rubro caja banco, más el rubro crédito, más el rubro bienes de cambio. Y luego con el coeficiente de liquidez absoluto han determinado el importe total del rubro caja bancos. Y después tienen el rubro créditos. El rubro créditos, ustedes tienen ahí para determinarlo conforme a los datos del punto 1, tienen deudores por ventas y tienen previsión para deudores incobrables. Recuerden que cuando hablábamos en teoría, en lo que respecta a reformulación, decíamos de que las previsiones, si bien se reformulan cuando se trabaja, cuando se analiza el sector patrimonial, pero en el caso de que las previsiones están expuestas como regularizadoras de activos, que en este caso tenemos la previsión para deudores incobrables, o sea, no se debe reformular. ¿Por qué? Porque hace al importe, o sea, a la medición, digamos, de los créditos, ¿sí? A la razonabilidad del valor de los créditos. Entonces, los créditos ustedes tienen para determinar los deudores por venta menos la previsión para deudores por venta, que es 480.000 pesos, antes de avanzar. Ahí para las señoritas que me dicen que están trabajando en un grupo con otras compañeras. ¿Sí? Bueno, y después tienen que calcular, o sea, para continuar con la exposición del estado patrimonial, tienen que calcular el valor del patrimonio neto, que nosotros sabemos que el patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. Tienen el pasivo, 355.000 pesos el importe, que surge de proveedores, deudas bancarias a corto y largo plazo, deudas sociales como corrientes, que eso hace un total de 355.000 pesos. Entonces, 1.010.000, que es el total del activo, menos 355.000, es igual a 655.000, que es el importe del rubro patrimonio neto. Pero ustedes deben tener presente que el patrimonio neto está formado, en este caso que se trata de una empresa unipersonal, por el capital más los resultados, ¿sí? El resultado lo van a determinar luego de formular el estado de resultados, ¿sí? O sea que el paso siguiente para terminar de exponer el estado de situación patrimonial es exponer el estado de resultados. Para ello tienen los datos de la existencia inicial de mercadería, la utilidad bruta, los gastos y costos operativos, utilidad por venta de bienes de uso, intereses ganados a plazo fijo, descuentos concedidos, y tienen el valor del coeficiente cargo sobre costo. Y también se les informa que las ventas y compras que ustedes van a determinar en su totalidad son a plazos, ¿sí? Si ustedes tratan de armar el estado de resultado, ¿cuáles son los datos que tienen? Tienen la existencia inicial como dato, la existencia final ya la tienen porque la han determinado
a través de los coeficientes de liquidez completo, seco y absoluto. Tienen los gastos y costos operativos. Y después tienen cuentas que integran los resultados extraordinarios, que tienen intereses a plazo fijo, que son ingresos, utilidad por venta de bienes de uso, que son ingresos, y tienen descuentos concedidos, que son egresos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Y bueno, ya siguiendo con el estado de resultados, o sea, van avanzando, me imagino. Siguiendo con el estado de resultados, tienen que trabajar con el coeficiente cargo sobre costo para poder determinar el costo de las mercaderías vendidas. Ahí dice que el cargo sobre costo, eso no está en la resolución, que el cargo sobre costo es igual al 35%. Y el coeficiente se integra costo de mercaderías vendidas sobre utilidad bruta operativa por 100. Entonces, reemplazando, van a tener la utilidad bruta, ustedes la tienen como dato, que es 353.100 por 100 dividido 35. Eso les da el costo de mercaderías vendidas que figura en el estado de resultados, que es 1.008.857,14. ¿Puedes repetir, profe, de nuevo, por favor? Bueno, de que el costo de mercaderías vendidas lo van a determinar a través del coeficiente cargo sobre costo, que está como dato que dice que es igual al 35%. La fórmula es costo dividido en utilidad bruta por 100. Si reemplazan, costo es X, utilidad bruta 35. Perdón, 353.100, ¿sí? Luego reemplazando o haciendo transposición en la fórmula, les queda 353.100 por 100 dividido 35. Eso arroja un valor de 1.008.857,14, que es el valor del costo de mercaderías vendidas, que figura en el estado de resultados. Sí, sí, sí. A partir de ese dato, ustedes pueden determinar las ventas, sumando la utilidad bruta operativa más el costo, es el total, tienen el total de ventas que figura en el estado de resultados. ¿Sí?
También, a partir de ese valor del costo de mercaderías vendidas, van a poder obtener la mercadería disponible para la venta y las compras. La mercadería disponible para la venta, ¿cómo la van a determinar? Razonamiento puro. Costo más las existencias finales Igual mercadería disponible. igual a mercadería disponible para la venta. Las compras Por diferencia. por diferencia con la existencia inicial determinan las compras, ¿sí? Si ustedes observan aquí en la formulación, en la formulación del costo de mercaderías vendidas, lo que he hecho yo es poner todos los integrantes del costo de mercaderías vendidas para que lo tengan presente, que está formado por las compras, más los fletes por compra, menos las bonificaciones por compra, que en el caso de este ejercicio no tenemos nada de eso, por eso está puesto 0. Pero sí es importante que tengan presente que así se debe exponer y que puede haber otros ejercicios en donde tengan que determinar esos valores, ¿sí? Bien. O sea que ahí tenemos expuesto o formulado el estado de resultados hasta la utilidad bruta operativa sobre ventas. Menos los gastos y costos operativos que lo tienen como dato, tienen la utilidad neta operativa del ejercicio. Que ustedes tienen que tener presente que cuando hemos hablado del sector económico, hemos dicho de que lo único que se reformulaba a los fines del análisis e interpretación eran los resultados extraordinarios, justamente porque se trata de resultados eventuales, ¿sí? O sea que se tiene que trabajar siempre para hacer el análisis, siempre se debe trabajar hasta la utilidad neta operativa, no con la utilidad neta del ejercicio, salvo que se les pregunte, o se les diga, se les indique. Entonces, de esa manera, ahí en la resolución, ustedes tienen que la utilidad neta operativa es 83.725. Sí. Bien. Después, más o menos, la utilidad por venta de bienes de uso, los intereses a plazo fijo y los descuentos concedidos. Los descuentos concedidos son por las ventas, ¿sí? Y como es un concepto financiero, se lo debe exponer como resultado extraordinario, ¿sí? No es lo mismo que bonificaciones sobre ventas. Si ustedes tuvieran la cuenta bonificaciones sobre venta, va a ir expuesto arriba, ¿no es cierto?, para determinar las ventas netas. Este es un concepto financiero, por eso va aquí. Y llegan así a la utilidad neta del ejercicio de 85.025. Sí. Bien, entonces ahí ya está el estado de resultado. Ahora volvamos al estado de situación patrimonial que habíamos quedado en el rubro patrimonio neto, que tenían capital más resultado solamente. Entonces, si el monto total del patrimonio neto era 655.000, vamos a tener que a ese total, 655.000, le restamos los resultados del ejercicio, que son 85.025, tenemos el importe correspondiente o el saldo de la cuenta capital, que es lo que figura, que son 569.975, que es lo que figura expuesto en el estado de situación patrimonial.
Bueno, a partir, o sea, de esa manera, ustedes están resolviendo el primer punto, que es exponer el estado de situación patrimonial y de resultados. El segundo punto dice analizar e interpretar la situación patrimonial, económica y financiera utilizando el método de análisis vertical. ¿Por qué? Porque tienen para trabajar un solo estado contable. O sea que no pueden hacer un análisis sobre la información histórica, sino que van a hacer un análisis del presente nada más. Si comienzan con el análisis del sector patrimonial, ¿qué es lo que deben hacer? Proceder a reformular el sector patrimonial a los fines del análisis e interpretación. ¿Cuáles son las cuentas susceptibles de reformulación? Tenemos nosotros aquí la cuenta que dice gastos preoperativos, que está dividida en corriente y no corriente, que hace un total de 15,000 pesos. 15,000 y 15,000, 30,000 pesos. O sea, es un activo intangible. Por lo tanto, si nosotros tenemos al activo, o sea, para determinar el activo reformulado, vamos a partir del activo total, que es 1,010,000. A eso le vamos a restar el total de gastos preoperativos, que es 30,000, ¿sí? Pero previo a eso, tenemos que tener presente qué es lo que pasa con los resultados del ejercicio, que esa información está dada en el enunciado del ejercicio que dice que estos datos, bueno, pertenecen al ejercicio cerrado al año 2017, pertenecen a una empresa unipersonal que comercializa comestibles al por mayor. Y respecto a resultados del ejercicio, el titular decidió acreditar en su cuenta el 60% y el resto capitalizar. Entonces, ustedes tienen que hacer una tarea extra contable que era la de distribuir los resultados. Resultados del ejercicio, que es 85,025 por el 60%, eso va a la cuenta particular y eso da un importe de 51,015. Y la diferencia, que es 34,010, va a la cuenta capital. Si mayorizan, como hacíamos cuando resolvíamos los ejercicios del sector patrimonial, van a ver que resultados les queda saldo cero, van a tener la cuenta particular del socio, del único dueño, que tenía un saldo deudor de 80,000 según el estado patrimonial. Tienen que acreditar 51,015 y determinar el nuevo saldo. $28,985. Sí, señor. Así queda. Bien. Entonces, volvemos a reformulación del activo. Teníamos activo total, 1,010,000, menos los gastos preoperativos, porque se trata de un activo intangible, 30,000, menos el saldo deudor de la cuenta particular que tenía 80,000,
y más el nuevo saldo 28.985. Yo lo hago de esa manera para no equivocarme, pero ustedes pueden sumar o restar la diferencia. Lo hago para no equivocarme y para no realizar compensaciones, porque en contabilidad, cuando trabajamos en contabilidad, hay una técnica que nos dice, que es la de los asientos contables, debe haber, y los contrasientos, para anular, llegado el caso, un asiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la técnica contable? Que no debemos compensar al trabajar con asientos y contrasientos. Pero bueno, hoy observo que todo el mundo compensa. Eso quizás da la prueba de velocidad mental, pero me parece muy bien la velocidad mental, pero no estoy respetando una técnica básica. Bueno, entonces, quedamos. Activo reformulado. Vuelvo a repetir para todos. Y el que no me escuche, el que no tenga claro, me pregunta. Activo total, 1.010.000, menos gastos preoperativos, 30.000, menos el saldo de la cuenta particular, según lo que está expuesto en el estado patrimonial, 80.000, más el nuevo saldo que hemos determinado luego de distribuir los resultados, 28.985. Eso les da un total de activos reformulados de 928.985. A ver, Priscila, que te estoy viendo aquí en pantalla. ¿Estás trabajando? Va, el micrófono. Luego vamos al pasivo, a determinar cuál es el pasivo reformulado. Si ustedes observan la exposición del pasivo, o sea, no tenemos nada para reformular, porque está integrado por deudas genuinas, deudas corrientes y deudas no corrientes. Entonces, el pasivo reformulado es igual al pasivo expuesto en el estado de situación patrimonial. Luego, si vamos... Ajá. ¿Puedes ir del pasivo, por favor? Del pasivo, es decir, si nosotros observamos las cuentas que integran el pasivo, nos damos cuenta que está integrada por deudas genuinas, ¿sí? Todas son deudas exigibles, corrientes y no corrientes. No hay ningún concepto, digamos, objeto de reformulación. Por lo tanto, el pasivo reformulado es igual al pasivo que tal cual figura expuesto en el estado de situación patrimonial. ¿Está? Sí, profe. Bien. Ahora vamos al patrimonio neto reformulado. Según el estado de situación patrimonial, el total del patrimonio neto es 655.000 pesos. Pero, como los resultados se han distribuido, entonces, ¿de qué manera?
acreditando una parte en la cuenta particular y el resto permanece o queda en el patrimonio. O sea, o se capitaliza. O sea, en el caso de la empresa unipersonal, bueno, sabemos que el patrimonio surge por diferencia de activo menos pasivo. En este caso vamos a tener 655.000 menos los resultados del ejercicio, que son 85.025, y más la parte de capital, o sea, más la parte de los resultados que queda en el patrimonio neto. Eso les da un total de 603.985. 603.985. Entonces, de esa manera tenemos activo, pasivo y patrimonio neto reformulados, los totales. Y van a estar en condiciones de integrar matemáticamente los coeficientes del sector patrimonial. Propiedad empresaria, endeudamiento empresario, origen de fondos, grado de inmovilizaciones, origen de las inmovilizaciones. Háganlo, y yo también voy a traer una máquina y voy a hacer porque no tengo los tengo integrados, pero no determinado el total, el importe, ya voy a sacar.
Bueno, y yo ya tengo los valores. Eli Carreras, ¿estás haciendo? Profe, me llevaron el otro celu, no puedo acceder ahora al práctico, recién me lo lleva. Ah, bueno. Y no, pero igualmente estoy escuchando lo que dicen los Bueno, chicos. o sea, lo que hablamos que no está en la resolución, o sea, vete apuntándolo para que luego, o sea, lo puedas, Sí, lo voy lo a puedas resolver completar. ahora, pero sí, sí. Ah, bueno, está bien. Gracias. Bueno, a ver, les digo. 65,02%, profe. Sí, el propiedad empresaria, sí, nada más que yo lo he redondeado, 65%. Bien. Endeudamiento, 38%. Sí. 38. ¿Está? Sí. Bueno, ahí tenemos que observar y hacer una aclaración. ¿Recuerdan ustedes que en teoría veíamos de que los coeficientes de propiedad empresaria y endeudamiento se complementan, ¿sí? Y porque tienen el común denominador que es el activo total. Y que excepcionalmente la suma de ambos no nos podía dar el 100%. ¿Cuál es la excepción? Es en los casos de reformulación. O sea, si nosotros aquí sumamos 65 más 38, o sea, nos da 103. O sea, es mayor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con datos en donde la suma del activo y del patrimonio neto no es igual, perdón, donde la suma del pasivo más el patrimonio neto no es igual al activo total. ¿Sí? O sea, por eso se justifica la diferencia. Eso siempre ustedes cuando resuelvan un ejercicio tienen que observar y ver si es que les tiene que dar el 100%. Si no les da, tiene que haber un motivo que justifique, como en este caso, porque hemos reformulado y la suma del pasivo más el patrimonio neto no es igual al activo. Bien. Luego tenemos orígenes de fondo. ¿Cuánto les da? ¿170? 170%. Sí. O sea, está superando el 100%. Eso les está corroborando, en cierto modo, el valor de los coeficientes anteriores, en donde tenemos una propiedad empresaria del 65%, o sea, es importante la propiedad empresaria y la parte del activo grabada por capitales de tercero es solamente un 38%, o sea que no estamos en presencia de un endeudamiento significativo, o sea que nos está mostrando, digamos, una buena situación patrimonial. ¿Mm? Luego, el grado de inmovilizaciones, en este caso, nos da un 16%.
Aquí tenemos que tener presente, a efectos de determinar la razonabilidad o no del coeficiente, el rubro que explota la empresa. En este caso dice, es una empresa que comercializa comestibles a por mayor. Es decir, ahí tendríamos que indagar como analistas un poquito más en el sentido de ver cómo se haya compuesto el rubro bienes de uso, ¿sí? Seguramente no hay inmuebles afectados a la actividad, sino que seguro que los alquila a los inmuebles en los cuales desarrolla su actividad, ¿sí? Y solamente para que arroje este valor bajo, o sea, si bien está dentro de los normales para el rubro, entre 10 y el 20%, pero, por ejemplo, rodados es poco probable que haya, no debe haber. Entonces, eso nosotros como analistas, o sea, lo vamos a conocer siempre y cuando lo indaguemos, o sea, consultemos, digamos, a la empresa y con el solo hecho de la lectura de los estados contables y puntualmente el rubro bienes de uso dentro del anexo de bienes de uso, vamos a ver cuáles son las cuentas que lo integran y los valores, ¿sí? Porque otro de los motivos que puede justificar que un coeficiente grado de inmovilizaciones sea bajo es el hecho de que cuente con bienes de uso, pero que ya están depreciados, ¿m? Que han transcurrido varios años de su vida útil. Por lo tanto, o sea, al no tener esa información para este caso puntual, o sea, no decimos más, simplemente yo les digo todas las aristas que se tienen que indagar o averiguar a efectos de determinar la razonabilidad del valor del coeficiente. ¿Mm? Luego tienen origen de inmovilizaciones. Yo determino un valor de 399%, redondeando. Sí. ¿Estamos? Sí, profe, coincide. Bueno, este valor, ¿qué les está informando? Les está informando de que no hay un endeudamiento por adquisición de bienes de uso. ¿Mm? Que si ustedes van al pasivo, se encuentran que solamente hay deudas comerciales y bancarias, ¿sí? No hay deuda por compra de bienes de uso, ni tampoco ha aumentado el activo por adquisición de bienes de uso. O sea, conclusión, hasta ahí de que la situación patrimonial que manifiesta esta empresa objeto del análisis es buena, es razonable, ¿sí? Solamente habría que prestar atención en cuanto al coeficiente de grado de inmovilización. ¿Cuál es el motivo por el que arrojaría ese 16%, digamos? Ahora vamos al sector financiero. En el sector financiero, lo único que tienen para resolver es los coeficientes de liquidez completo, seco y absoluto y determinar las disminuciones o las variaciones entre ambos coeficientes a efectos de determinar, digamos, el respaldo de la capacidad financiera o de la capacidad de pago en el corto plazo con que cuenta la empresa. ¿Cómo se va a integrar el coeficiente de liquidez completo? ¿Alguien me pregunta algo? Bueno, no sé. Coeficiente de liquidez completo. En el numerador tenemos caja y banco, 68.500. Deudores por venta, 480.000, o sea, el importe neto. El saldo de la cuenta particular, recuerden ustedes que se reformula, o sea, no se lo tiene presente.
Y el motivo que hemos dicho es que cuando hay un saldo deudor en la cuenta particular, está expresando, significando retiro a cuenta de futuras utilidades. Entonces, se trata de un derecho contra terceros que no se va a convertir en líquido. Ello justifica el hecho de que debamos reformularlo. Gasto preoperativo, lógicamente, no forma parte del coeficiente y luego bienes de cambio. O sea que está formado en el numerador caja banco, deudores por ventas y bienes de cambio. Dividido en las deudas corrientes. ¿Cuáles son las deudas corrientes? Ahí lo tienen ustedes en el estado de situación patrimonial. 340,000 pesos. ¿Sí? Entonces, en el numerador tienen 698,500 dividido en 340,000. Eso les da un valor de 2,05, o de 2. ¿Qué significa? Que por cada peso de deuda que posee la empresa, hay 1 peso de bienes en bienes y derechos líquidos y semilíquidos para hacer frente o para pagar esas deudas, ¿sí? Luego, si van al coeficiente de liquidez seco, el numerador está integrado solamente por caja, bancos y por créditos o por cuentas a cobrar. Y el denominador es el mismo importe, 548,000 dividido en 340,000. Eso da un valor de 1,61. Luego el coeficiente de liquidez absoluto está formado solamente, bueno, en el numerador solamente tenemos el rubro caja banco, que es 68,500, dividido en 340,000. Eso les da 0,20. Bien. Ahora están en condiciones de determinar las variaciones o las disminuciones entre del completo al seco y del seco al absoluto. Hagan el cálculo y vamos a confrontar con lo que yo he determinado aquí. Bueno, yo determino del completo a seco una variación del 21,46%. Esa es la representatividad de los bienes de cambio
dentro del total de los bienes y derechos líquidos y semilíquidos, que confrontando con los valores que se considera razonable, estaría por debajo de lo razonable, o sea que no me está expresando, digamos, un exceso de bienes de cambio, sino una cantidad razonable de bienes de cambio. O no hay un peso significativo, digamos, de bienes de cambio. Luego, la disminución entre el seco y el absoluto me da un valor del 87,58%. O sea, ahí sí estamos en presencia de un inicio, en principio, de un problema. Porque esa variación está superando la cota que se considera como razonable, como normal, que era el 50%. ¿Qué nos está expresando? Que en principio habría un exceso de cuentas a cobrar. El paso siguiente es proceder a analizar los plazos de rotación de cobranzas y de rotación de pagos para saber si las políticas en este aspecto implementadas por la empresa son razonables y si se están cumpliendo normalmente para poder concluir que a pesar de ser importante o significativa la cantidad de cuentas a cobrar, efectivamente se van a convertir en líquidas dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de los estados contables. ¿Sí? Esa es la conclusión que tendríamos que sacamos del análisis del sector financiero. En este caso, de este ejercicio, no tenemos más datos para averiguar la rotación de cobranzas y de pagos. Por lo tanto, quedamos ahí. Lo más probable, me aventuro a decir, dada la información o de lo que traslucen los números, es que debe haber una buena, o sea, de acuerdo a la información que muestran los estados contables o el estado de situación patrimonial, no hay un endeudamiento significativo. Entonces, seguramente, y como la totalidad de las compras y ventas se realizan a plazo y al no haber un endeudamiento significativo con los proveedores ni con los bancos, o sea, es muy probable que la rotación de cobranzas y de pagos implementada por la empresa esté dentro de los límites normales o razonables, ¿sí? Eso es lo que nos muestra los números o las cifras expuestas en el pasivo. Bueno, vamos al sector económico. Ahí del sector financiero está claro, necesitan consultar o preguntar algo más. No, todo bien. Bueno, vamos al sector económico. Ahí tenemos que integrar coeficiente de utilidad bruta operativa, utilidad neta operativa, coeficiente de liquidez, el semilíquido paralizado, capacidad de colocaciones, rotación de mercaderías y tiempo de rotación. Cargo sobre costo lo tienen. Utilidad bruta operativa es, según el estado de resultados, 353.100 dividido en 1.361.957,14 o redondean. Imagínense ahora con lo que estamos escuchando, o sea, con las medidas económicas, ¿será?
Ya no sé nada, yo ya estoy perdida con las medidas implementadas por el Estado Nacional respecto de congelamiento de precios, pero no es congelamiento, porque el congelamiento de precios es cuando el precio de venta de un producto surge por un acuerdo de la Cámara de Empresarios de los distintos rubros con el Estado Nacional. En este caso, el Estado Nacional fija los precios a través de un decreto nacional, un DNU. Entonces no es congelamiento de precios, sino fijación de precios, algo así. Pero ahí está la diferencia. Imagínense en ustedes a dónde van a ir a parar los márgenes de utilidad de las empresas si vamos a poder hacer nuestro análisis e interpretación. O sea que también nos vemos afectados los contadores porque no vamos a tener trabajo. Porque todos van a tener que respetar, o sea, los mismos márgenes, o sea, tanto de utilidad bruta, y porque digamos, fijación de precio no está teniendo presente los gastos y costos operativos fijos y variables que pueda tener una empresa que justifique la fijación de precios. Bueno, y hay por eso se produce el desabastecimiento que hablan. Y sí, es decir, uno de los efectos directos, primero, que se produce es el desabastecimiento por el hecho de que, y es razonable, o sea, los empresarios, en la medida que tienen productos no perecederos, ¿sí? Entonces, como el caso del aceite, o sea, el aceite no sé si tendrá, que sea una vez envasado, una vida útil, supongamos que tenga 1 año y medio de vida útil. Y bueno, entonces yo me lo guardo, no lo vendo. Porque... Pero eso implica una sanción, ¿verdad? ¿Cómo? Implica una sanción después si hay desabastecimiento. Bueno, pero ¿cómo lo va a sancionar? ¿Cómo va a saber que le van a tener que hacer una auditoría para ver la factura de compra de aceite? Claro. Todo esto es un desastre, claro. O sea, el Estado no me va a venir a hacer una auditoría a mí para saber si yo he comprado aceite y tengo estoqueado el aceite, por ejemplo. O sea, eso es así. O sea, son remaches que no arriban a un buen resultado. O sea, y los únicos perjudicados somos nosotros. Mis abuelos sabían decir, siempre hay que comprar aceite, azúcar, yerba, café. Bueno, en aquella época no había la leche que tenía una vida útil de... Hoy actualmente la leche no sé cuánto tiene de vigencia que se puede conservar. 6 meses será. Fideo, sí. Arroz. Esas son las cosas que normalmente como consumidores tenemos que estoquear, digamos. Porque carne se va a reducir la compra de carne, entonces vamos a comer fideo hervido, arroz hervido. Bueno, todos a dieta, profe. Sí, se imagina yo con mis 40 kilos y tengo que hacer dieta, ¿a dónde voy a ir a parar? Ya voy a ir a comprar leche, para que tome leche por lo menos. Ay, chicos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que les toca vivir a ustedes. Qué difícil. A mí también, nada más que yo ya lo veo desde otro punto de vista. Bueno,
Entonces, estábamos en el coeficiente de utilidad bruta operativa. Eso arroja un valor de 25,93. Supongamos, redondeando, 26%. Luego tenemos utilidad neta operativa. Yo aquí he hecho mal en la resolución. Determinen bien ustedes el valor. Que es 83.725 dividido en las ventas, que es 1.361, 957,14. Por 100, ver, me da un 6,14%. Sí, así es. Bueno. Después tenemos semilíquido paralizado, existencias finales sobre mercadería disponible para la venta. Redondeando les da un 13%. ¿Sí? Capacidad de colocaciones, que es costo de mercaderías vendidas sobre el promedio de existencias. Redondeando les da un 87%. Ambos son complementarios. Semilíquido paralizado representa las existencias finales. Capacidad de colocaciones, lo que se ha colocado en el mercado, del total disponible para la venta. 13 más 87, 100. Está bien. Luego tienen rotación de mercaderías, que es costo de mercadería vendida dividido en el promedio de existencias. Existencia inicial más existencia final dividido 2. Eso les está dando un valor de 5,75, que redondeando sería 6 veces. O sea, hay una reposición de stock o rotación de mercaderías durante una rotación promedio de las mercaderías durante el ejercicio de 6 veces. Y el tiempo de rotación, 12 dividido 6, 2. O sea que hay 2 meses que permanecen inmovilizadas estas mercaderías. Bien, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? En principio, coeficiente de utilidad bruta operativa sobre ventas, 25,93 o 26% es bajo. ¿Sí? Es un porcentaje bajo para el rubro que explota, porque debería estar por lo menos entre 35 al 40%. Ese es el porcentaje de utilidad bruta operativo razonable para este rubro, 35 a 40%. ¿Sí? ¿Cuál podría ser el motivo? Si ustedes observan el estado de resultados, o sea, tienen compras por 957.857, existencias iniciales 201.000. Eso hace 1.158.000, es el total de mercaderías disponibles para la venta, y se ha vendido 1.361.000. Aquí son 2 los problemas. Uno de los problemas es que hay que verificar la fijación de precios, o sea, los precios de venta, si están determinados correctamente. O sea, nosotros estamos diagnosticando, recuerden. Hay diagnóstico de que debemos revisar los precios de venta. Y por otro lado,
o sea, verificar o revisar también las compras, que en principio serían importantes, significativas, pero al no quedarme demasiada existencia final, porque me queda como existencia final 150,000 pesos, o sea, no hay un stock inmovilizado, entonces quiere decir que se ha vendido, pero he vendido sin margen de utilidad. Por eso le digo que el problema primero que nos está expresando esto es que hay algo en la determinación del precio de venta del producto, ¿sí? O ha habido una deflación, cosa que es medio difícil. Bien. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, luego tenemos utilidad neta operativa 6,24, también es baja. Para este rubro, o sea, de comestibles, esto no sé si creo yo ya haberles dicho de que en el caso de comercialización de comestibles, como tenemos productos de distinta naturaleza, tenemos distintos márgenes de utilidad. O sea, la leche tiene un margen de utilidad menor que el margen de utilidad del azúcar, por ejemplo. Pero en el conjunto de productos, o sea, se debe promediar y determinar, digamos, el margen de utilidad, que sería ese que les he dicho, 35-40%, que en este caso, esa baja utilidad bruta operativa está incidiendo en la utilidad neta operativa. Y también deberíamos revisar, a ver qué importe es, gastos y costos operativos 269,375. En principio, de acuerdo a este número, no tendríamos un problema de gastos significativos e importantes. O sea que el problema sigue siendo la utilidad bruta operativa baja. Eso es lo que me está haciendo que la utilidad neta operativa disminuya. Después el semilíquido paralizado, un 13%, quiere decir que eso es lo que ha quedado en stock a la fecha de cierre. Capacidad de colocaciones, se ha colocado un 87% del total que tenía disponible, pero a bajo precio. Rotación de mercadería es buena. Para este rubro, o sea, tener una rotación de 6 veces, es buena la rotación de mercadería. Conclusión del sector económico es que sí o sí tienen que proceder a revisar la determinación de los precios de venta. ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Y modificar, proceder a modificar o corregir el error que se pueda estar cometiendo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque en este ejercicio, al trabajar de esa manera, tenemos una muy baja utilidad neta operativa sobre ventas, lo cual incide, ustedes saben, allá en el estado de situación patrimonial, en el patrimonio neto. Entonces, se puede producir una descapitalización. ¿Qué es lo que tiene que hacer este empresario? O sea, si actualmente su situación patrimonial es buena, la capacidad de pago en el corto plazo es razonable, no hay deudas significativas, pero sí estamos observando una baja utilidad neta. Entonces, revisar y corregir, porque se proyecta, ¿sí?, en el futuro, que si sigue trabajando de esa manera, va a seguir disminuyendo la utilidad
neta operativa o se va a convertir en un quebranto. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno. ¿Les gusta la conclusión? Así tienen que concluir ustedes. Por supuesto que cuando se trabaja con datos reales y tenemos acceso a una mayor información respecto de la forma de trabajar de la empresa, o sea, como analista nos podemos explayar más y podemos hacer un mejor asesoramiento. Bueno, el otro punto, ahí dice indicar el contenido del párrafo del alcance del informe del analista. Eso ustedes lo tienen, o sea, simplemente lo he marcado para que no se olviden que tienen que estudiar también los conceptos teóricos. Bien, ahora vamos a otro tema. Si tienen algo más para consultarme respecto de la resolución. Bueno, miren, hemos empezado la clase con 46 alumnos. Hay 33 alumnos, o sea, 13 se han ido. Bueno. El otro tema es la fecha del parcial, o sea, mi trámite del pedido del espacio físico se está realizando. Yo no sabía o no me he dado cuenta, sí sabía que el 3 de noviembre son las elecciones de rector y de los miembros del consejo directivo y no sé qué más para la Facultad de Humanidades. Sí sabía, nada más que no me he dado cuenta cuando he dicho vamos a hacer el parcial y he pedido el aula para el día 3. ¿Qué es lo que me han respondido hoy? De que, si bien son las elecciones, pero sí hay actividad. Por lo tanto, o sea, me estarían dando el aula. Entonces yo, ¿qué es lo que les he dicho? Porque me imagino que ese día van a priorizar las elecciones, lamentablemente. Que eso lo he puesto de manifiesto hoy yo a las autoridades con las que he hablado, de que me parece muy bien de que se elija a las personas que van a gestionar el manejo de la facultad, pero el evaluar los alumnos y darles la posibilidad de hacerlo de una manera presencial, que es lo más coherente, y sobre todo en esta materia, porque si ustedes tuviesen que rendir eminentemente teoría, solo teoría, bueno, es muy fácil, yo me tomo 3 días y me pongo a tomar oral los exámenes y listo. Pero no es justo de que prioricen elecciones y demás cosas antes de cumplir con la planificación y la evaluación de los alumnos. Motivo por el cual la fecha del parcial va a ser el 3 o el 4 de noviembre. Y hoy ya preferiría que sea el 4 para que no haya tanto tumulto de gente. Entonces, al respecto, ustedes estén atentos a la página del aula virtual o plataforma, como dicen ustedes, que yo ahí les voy a estar subiendo la información de la fecha exacta y el horario exacto. O sea, como les digo, el 3 de noviembre o el 4 de noviembre a las 16 o 17 horas, ¿sí?
porque el aula sí nos van a dar, nada más que no sé si el 3 o el 4. Yo les voy a informar. Y después también tengo lo que he hecho ayer, que estoy en contacto con la señorita Carreras, que integra el grupo de WhatsApp que ustedes tienen para que se comuniquen. También les voy a avisar para que también lo transmita a través del grupo. Y bueno, profe, cualquier duda que tengan al respecto, tienen mi correo, o sea, yo voy a estar atenta al correo, me mandan un correo, ¿sí? Respecto de los alumnos que tengan problemas de salud o que estén radicados en un domicilio distinto a la capital de Santiago del Estero, me envían un correo. Hasta el momento conozco el caso de 2 alumnos solamente, ¿sí? No sé si hay más o no. Los que haya, ya termino la clase y ya lo voy a subir a la plataforma esta información, porque a lo mejor hay alguno que no está presente y no está escuchando, que me informen a través del correo. Así yo sé si son 2, 3, 4, 5 alumnos que van a rendir bajo la modalidad virtual, ¿sí? O sea, el día del examen, del parcial, o sea, vamos a estar en la facultad y también con una máquina para subirlo al ejercicio y que procedan a la resolución y luego nos envíen a través de un archivo en un correo electrónico la resolución o a través de una foto hacia un teléfono celular que le vamos a indicar ahí en el momento, digamos, cuando se entregue el parcial, ¿sí? En cuanto al contenido del parcial, o sea, va a ser un ejercicio. Y 1 o 2 preguntas teóricas, así como esta que les he preguntado, o sea, qué es lo que debe contener el párrafo del alcance, o de lo que hemos visto ayer, que han sido 4 o 5 preguntas teóricas y nada más. Van a poder tener con ustedes para trabajar el día del examen una hoja con los coeficientes, porque reitero, a mí no me interesa que los sepan de memoria los coeficientes, sino que los razonen y que los interpreten y sepan qué es el significado de cada uno de ellos. También hay que observar un protocolo. O sea, ¿en qué consiste ese protocolo? En principio, según la resolución 276 del Consejo Directivo, es decir, cumplir, bueno, con el distanciamiento social, que el profesor tiene que poner en los asientos, o sea, mientras los alumnos están afuera, tienen que poner en cada uno de los asientos la hoja con el enunciado del examen, ¿sí? Luego se toma asistencia y se va haciendo pasar y ubicar, cumpliendo con el requisito del distanciamiento. Entonces, está el alumno con la hoja de el contenido a resolver. Ustedes van a entrar solamente con una cartuchera en donde tienen lápiz, lapicera, goma de borrar, corrector, regla, ¿qué más? Y 4 hojas en blanco. ¿Sí? Es lo único que tienen. Hay la máquina de calcular, por supuesto.
Teléfono apagado, o sea que no me vengan con que van a utilizar la calculadora del teléfono. No. O sea, esos son los elementos de trabajo con los cuales tienen que entrar al aula, más las 4 hojas, y se van a encontrar con el examen en el asiento. Se les va a otorgar 1 hora 30 para que resuelvan el ejercicio, y luego se van a ir levantando en orden, uno por uno, y dejando en una caja, depositando los exámenes dentro de una caja que vamos a poner en el escritorio, para que no haya contacto, así dice la resolución, no haya contacto entre el profesor y el alumno. Como si fuese que después, o sea, yo no lo voy a tocar el examen, sí lo voy a tocar después para que... Por supuesto, le había hecho un buen poco de alcohol antes de tocarlo. Bueno, mínimamente eso es, digamos que así se va a llevar a cabo el procedimiento del examen. Y, como les digo, 2 cosas. Ya subo a la plataforma, en el foro de la plataforma, la información para que se comuniquen conmigo los que tienen problemas de salud o los que están en otro domicilio diferente a la capital de Santiago del Estero, para que tengamos presente, porque la autorización va a ser, o sea, que van a otorgar a la cátedra de análisis es examen presencial y virtual para los casos excepcionales. Bueno, si alguien me tiene que consultar algo, de todas maneras, la otra semana, el martes, yo ya no voy a dar clases, pero sí voy a entrar a las 6:30 de la tarde para que si alguien necesita hacerme alguna consulta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno. Profe, gracias. O sea, no voy a dar clase, pero sí me voy a conectar el martes próximo a las 18:30 por si alguno necesita hacer alguna consulta. Ahora se ponen a estudiar y así tienen, digamos, la posibilidad de consultar alguna duda que tuvieran el día martes. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Hoy hemos batido récord. 2 horas. Hemos empezado a las 6:30, 6:35 y son las 20:22. Bueno, muy bien. Chao, chicos. Chao, profe. Chao.